Jueves 14 de febrero, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada mañana por las portadas de los diarios que se editan en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, Diario ABC, Diario El Día. Hoy hay un tema que aparece en las tres portadas, que no puede ser otro que el del no a los presupuestos del Gobierno Central en Madrid, que si da tiempo hablaremos algo de ello, aunque vamos primero a la información más cercana, información local. Por ejemplo, una información local que se marcha a Nueva York, curiosamente. La foto del diario Córdoba, una foto de agencia F, que titula La mezquita, fondo de la moda en Nueva York. Y vemos un desfile de la firma de la casa de moda Óscar de la Renta, que utilizó como escenario los arcos de la Mezquita Catedral de Córdoba. Los diseñadores de esta firma, de Óscar de la Renta, saben que son varios diseñadores, es de español o de origen español, y eso ha hecho que se inspire probablemente en este diseño, que sorprendió porque bueno, no tenía en principio ninguna referencia directa de su ropa, de los modelos de la colección que presentó, la colección de otoño, con este entorno que eligió para presentar ese desfile en Nueva York. No sé, por ahí anda el nombre del sitio, que no lo recuerdo, la Semana de la Moda de Nueva York. También el diario ABC, la página 2, abre con un asunto local, en este caso mucho más cercano, al lado de la plaza del Arqueológico. El hotel de lujo, dice, de la Casa de los Burgos, en el aire por las trabas municipales. Ahí lo tienen. Mercer, que es la empresa que lo está promoviendo, espera que cambie el gobierno, se refiere al gobierno municipal, o ganar un litigio en los tribunales para continuar. La cadena hotelera afirma que Urbanismo pretende que construya una pensión en lugar de un hotel de 5 estrellas. Bueno, pues ayer la cadena hotelera Mercer hizo estas declaraciones porque entiende que las exigencias que le está intentando imponer la Gerencia Municipal de Urbanismo no son compatibles con los usos o con el estilo de hotel que quieren construir, como les digo, la Casa de los Burgos, el Palacete de los Burgos, que es ese edificio tan singular en Córdoba, que está junto a la plaza del Museo Arqueológico, que esos días ha tenido distintos usos, lleva bastante tiempo desocupado, y que ya hace 3 años que esta empresa está esperando una licencia para construir allí un hotel de 5 estrellas. Fundamentalmente lo que dice esta empresa es que Urbanismo les está obligando o le está pidiendo que lleven a la planta baja todos los servicios técnicos, con lo cual, por ejemplo, perderían el restaurante que está previsto construir en esa zona y les llevaría a hacer prácticamente, dicen ellos, una pensión, algo que no entra dentro de sus planes. Lo más sorprendente quizá es que dicen que dan por concluido este proyecto hasta que cambie el gobierno municipal, que no sé si eso es muy aventurarse mucho, primero porque no sabemos si cambiará el gobierno municipal y segundo porque no sabemos si el que venga aceptará las exigencias de la cadena hotelera Mercer. Yo confieso que no conozco el proyecto, no sé hasta qué punto quieren modificar el proyecto que presentó en su día los arquitectos de Mercer, pero en principio parece que si una empresa presenta un proyecto o se aprueba o se descarta. Eso de que haya que modificarlo porque según dicen ellos, Urbanismo entiende que hay servicios que tienen que ocuparse, tienen que instalarse en una planta o en otra, parece que dependería más de la idea de negocio que de la idea de urbanismo, siempre y cuando no altere pues los usos, por ejemplo, que tuviese ese entorno. Si quieren colocar un bar en un lugar en el que no se puede hacer, pues vale, pero si es el restaurante del hotel, en fin, yo no quiero tampoco pronunciarme porque, repito, no conozco el proyecto que ha presentado la cadena Mercer. Lo que sí es cierto es que se une a esta queja que está habiendo ahora contra la Gerencia de Urbanismo en cuanto a la lentitud y a las trabas que se colocan, que se encuentran por parte de la gerencia a la hora de poner en marcha algún negocio. En este caso, un negocio que, les digo, lleva 3 años y pico, lleva más años, pero de que se pidió licencia, lleva 3 años a la espera de que se le conceda esta licencia. El diario El Día no tiene ningún tema local de apertura grande, habla, por ejemplo, de educación. Saben que todos los años, en el mes de marzo, habitualmente a 1 de marzo, se pone en marcha el proceso de matriculación para los alumnos de infantil y primaria, fundamentalmente. Titula Educación mantiene la baremación y las zonas escolares para el próximo curso. La Junta autoriza también al Instituto Medina Zahara, que tramite el bachillerato internacional. Realmente en este caso la noticia es que no hay noticia. Saben que durante unas
periodo, algunos años, algunos cursos escolares, ha habido modificaciones en la planta de área de influencia, en los institutos, los colegios, según se había afectado una zona u otra de Córdoba. En este caso no hay novedad y la noticia, como les digo, es que no hay novedad. Por ahí está el plano. No está bien dirigido de la portada, pero básicamente, como les digo, no hay novedad y se mantienen las zonas que ya hubo el anterior curso. Creo que son 9, si lo encuentro se lo cuento. Son 9 las zonas, las áreas de influencia, efectivamente. La primera, la de Zoco, Parque Conde, Ciudad Jardín y Vallellano, con su centro educativo correspondiente. Miralbaida, Parque Azara en la segunda, el sector sur en la tercera, el Campo de la Verdad en la cuarta zona de escolarización, la quinta corresponde a Fuensanta, Cañero, Fidiana, la sexta, Levante, Fátima, la séptima, Brillante Oeste, la octava, Brillante Este y la novena, la zona centro, que incluye cada cual por sus colegios, su centro respectivo. Como digo, es la zona habitual. Recuerden que puntúa fundamentalmente, en orden de más a menos, lo que más puntúa es tener hermanos matriculados en el centro al que quieren llevar ustedes a sus hijos. Luego, en segundo lugar, influye el área donde se viva, el domicilio. También el lugar de trabajo, el primero máximo 16 puntos, en la residencia máximo 14 puntos, el área de trabajo máximo 10 puntos. Y luego, con menos puntuación, pues que el padre o madre trabaje en el centro, solo 4 puntos, son 4 puntos más, y con 2 puntos está la existencia de la discapacidad del alumno o que pertenezca a familia numerosa, con 1 punto que sea el padre, la madre, el tutor quien tenga una discapacidad y con medio punto que haya algún hermano discapacitado que también, lógicamente, influya en la movilidad o la accesibilidad de los chicos o chicas que se matriculen. Como siempre decimos, lo más conveniente es que acudan a la Delegación de Salud de Educación de Junta de Andalucía o que se informen a través de la página web y verán qué zona, qué colegios de su área de influencia les corresponden para elegir alguno de ellos donde, como les digo, obtendría la máxima puntuación, que es la que prácticamente le da acceso al centro en primera instancia o en segunda instancia. Es verdad, aunque todavía no se han dado cifras en cuanto a los alumnos, el número de alumnos que van a matricularse, que como la natalidad va en retroceso y además esto no se arregla de un día para otro, sino que se arregla de 3 años para otro, o sea, para garantizar que haya alumnos dentro de 3 años, tendré que nacer ahora, no vale que de año para año cambie este censo, pues no se prevé que haya demasiados problemas para que los padres y madres puedan escolarizar a sus hijos e hijas en el centro que hayan decidido. Así que en los periódicos aparece hoy el mapa escolar de Córdoba y los plazos, que repito, en marzo será cuando comience el periodo de matriculación. En la página web también de la Consejería lo encontrará. Vamos con más cosas. En cuanto a lo local, no hay demasiados asuntos, como les decía. Titula el diario Córdoba en su sumario: Córdoba evaluará el sistema de protección a las víctimas. Ayer lo presentó el delegado de Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y también la subdelegada Rafaela Valenzuela. Consiste en que Córdoba va a protagonizar una experiencia piloto mediante la cual se evaluará en Córdoba el grado de eficacia del sistema de protección de las víctimas, lo que se llama el biogen. Hay 216 personas, mujeres, violencia machista menores, de las que se registraron el año pasado, que son las que especialmente se intenta proteger, sobre 15.900 víctimas, y hasta noviembre hubo 958 mujeres que tuvieron protección policial en nuestra provincia. Pues ahora se trata de evaluar si ese sistema de protección policial es o no efectivo, si hay que modificarlo, si hay que implementarlo o si hay que adaptarlo a la situación de cada una de las víctimas. Repito que es una experiencia piloto. De lo que salga de este test, de este examen que se va a hacer en Córdoba, derivará lo que se haga en toda Andalucía inicialmente e incluso a nivel nacional. Lo presentó la subdelegación de Córdoba, Rafaela Valenzuela, y también se dieron datos a nivel nacional por parte del delegado del Gobierno de Andalucía, Gómez de Celis. Muchos datos, muchas estadísticas. Yo creo que nos perdemos a veces con las estadísticas porque además entran muchos factores que pueden perturbar o pueden distorsionar los números. Es decir, no siempre coincide un aumento de denuncias con un aumento de casos, no siempre coincide una disminución en mujeres fallecidas con que haya menos casos. Es decir, hay situaciones reales que no siempre se denuncian y luego hay situaciones denunciadas o situaciones que saltan a la luz pública, lamentablemente en muchas ocasiones porque provocan el fallecimiento
habitualmente de la mujer, también recurrentemente en ocasiones de los críos, y eso es lo que distorsiona, digo, las estadísticas, porque fallezcan menos mujeres no se está acabando con el problema, o porque haya más denuncias no es que se incremente el problema está ahí y hay que trabajarlo fundamentalmente como plantea este programa de violencia de género, el Biogen, pues intentando proteger a las personas que se sienten vulnerables, que han sido amenazadas, que han sufrido ya algún episodio de violencia física, psicológica o de la que sea, y que en muchas ocasiones derivan en consecuencias mucho más graves. Así que este programa piloto se pone en marcha y servirá para testar, como le digo, cómo funciona este sistema de la protección de las víctimas de violencia antes de que sea más allá, cuando está en un estadio que se pueda todavía controlar. Vamos con más cosas. Le digo que hay poca información del ámbito local, en los periódicos, provincial. En el diario El Día, por ejemplo, titula dos asuntos de sanidad. El primero, San Juan de Dios, se refiere al Hospital San Juan de Dios, estrena una unidad pionera contra el cáncer de mama, una información que también aparece, lo he leído por ahí en el diario Córdoba, quizá dentro. ¿De qué se trata? Bueno, pues como dice el titular, tampoco hace falta darle muchas más explicaciones, es una iniciativa de este hospital y de HT Resalta, y se trata de un sistema que unifica el proceso de detección. Afecta no solo al cáncer de mama, sino a cualquier patología relacionada con la salud de la mujer, es decir, el aparato genital femenino, también el tema de los problemas óseos, que se deriva habitualmente, llegan con la menopausia o a partir de otros procesos biológicos, y todo ello pues se implementa, como les digo, en un único proceso de diagnóstico que deriva que al final de la jornada la mujer sale del hospital pues, con su diagnóstico. Es un proceso que unifica tanto la mamografía con tomosíntesis como otros procesos que también son radiológicos que permiten pues, detectar cualquier otra problema de ginecobstetricia o de cualquier otra especialidad relacionada con la mujer. Es un paso importante, es pionero también, hablamos antes de que somos pioneros en el tema de violencia de género, también en este caso tanto el hospital como Resalta han conseguido unificar un proceso que suele ser muy lento, suele ser en cuanto a cuando una mujer tiene un problema o intuye o cree tener un problema, suele ser un proceso demasiado lento y angustioso para la mujer, y en este caso desde que llega al hospital hasta que sale, el mismo día se lleva pues, su diagnóstico y completo, no hace falta que pruebe primero una parte u otra parte de su organismo para averiguar si tiene o no. Esto incluye biopsias, por ejemplo, incluye resonancia magnética, es decir, un proceso completo en el que el Hospital San Juan de Dios es pionero. También dice el diario El Día, en cuanto a información de sanidad que les hablaba, la hospitalización media en Córdoba es de 5,7 días. Es la más baja de Andalucía, o sea, en Córdoba los pacientes están ingresados menos que en ningún otro lugar. ¿Significa que la sanidad es mejor o que está peor atendida? Pues cada cual lo verá. A ver, quien entiende que aquí te despachan pronto, que es una expresión muy de paciente, te meten en el hospital, le dicen que te está dando la alta porque ya está bien, y en la otra parte de la balanza hay quien entiende que la sanidad en Córdoba funciona muy bien y que no es necesario estar más tiempo del preciso en un hospital. Es cierto que nadie quiere estar en un hospital cuando no lo necesita, pero también es verdad que hay ocasiones en las que, da la sensación como de que podía estar aquí una noche más porque hay pacientes que se marchan a casa con la sensación de que, no estoy del todo para el alta, ¿no? Que esos cuidados que te recomiendan que sigas en tu casa serían mejor si estuviesen vigilados por un profesional, un enfermero, un médico o quien fuera, que supieran de qué va la cosa, ¿no? Dice el diario El Día que las enfermedades mentales engloban a las patologías con la permanencia más larga, lógicamente, y las oculares, las más reducidas, sobre todo porque procesos de operaciones relacionadas con la visión pues se están ventilando de manera ambulatoria, casi o en muchos casos sin ingreso hospitalario, con lo cual se reduce muchísimo el periodo en el que los pacientes tienen que permanecer en el hospital, fundamentalmente en Reina Sofía. Como le digo, se puede ver la botella medio llena, medio vacía. Lo cierto es que los cordobeses somos los andaluces que menos tiempo pasamos ingresados cuando se produce un proceso que precise un ingreso. Claro, si es una consulta ambulatoria, pues nadie tiene por qué ser ingresado.
Más cosas. En el diario El Día, la parte alta, información de deportes y de cultura. Empezamos con la cultura, ya lo anticipábamos ayer, dice el diario El Día, la ópera regresa este fin de semana al Gran Teatro con la representación de Otelo. Es un acontecimiento realmente quizás la menos importancia de la que tiene el Otelo de Verdi, como saben, una ópera inspirada en una tragedia de Shakespeare, es quizá la ópera que para los aficionados a la ópera tiene un mayor grado, es el sumum de la ópera, y además viene en este caso con un reparto de primerísimo nivel, con Svetlana Aksenova y con Grigori Kun, que es el tenor, que bueno, pues está al nivel de cualquier teatro de ópera, de cualquier liceo de ópera del mundo. También está Ángel Odena, que es el barítono. En fin, un reparto espectacular. Estará en el Gran Teatro este fin de semana. Creo que hay 2 funciones, el viernes, no hay 3, viernes, sábado y domingo. Y bueno, quienes sean aficionados y aún estén a tiempo, que se hagan con una entrada, porque realmente el espectáculo promete, y de allá donde ha ido, un espectáculo que ha acaparado grandísimas y espectaculares críticas. Es una propuesta escénica que se basa en una barca, dice, que refleja la vida interior del protagonista, ya saben, la lucha de los celos de Otelo con Desdémona, en fin, una historia que es un relato que es todo un clásico de la literatura, en el caso de la tragedia de Shakespeare, que llevado a la ópera de Verdi, se estrenó en su día en Milán con un éxito desde el primer momento y que lleva un recorrido importantísimo. Llega a Córdoba con este montaje en el que interviene también la ópera, el coro de la ópera de Caja Sur y la orquesta de Córdoba, que son quienes acompañan musicalmente como les digo, a la Desdémona que representa Svetlana Aksenova, al Otelo de Gregory Cohn y a Ángel Odena, que hace el papel de Iago. Así que muy interesante, y quienes puedan hacerlo, seguro que disfrutarán con este montaje. Y en cuanto a lo deportivo, les decía, el diario El Día nos ofrece, ahí al lado lo tienen ya, la foto de uno de los últimos fichajes del Córdoba, que ayer estuvo, por cierto, firmando autógrafos, y que, bueno, le sirve como argumento para hablar del partido contra Granada. Miguel Flaño lo tienen ahí, que estuvo con Neftalí Mazambi ayer firmando autógrafos. Es una etapa que no digo que sea totalmente distinta a la anterior. Lo cierto es que el Córdoba, desde la llegada de los refuerzos de invierno, ha tenido un cambio sustancial. En el primer partido quizás se apreció una falta de encaje de las piezas. Jugadores que llegaron prácticamente un miércoles y se incorporaron y empezaron a jugar el sábado. Casi no se conocían por el nombre. El partido que se disputó en Tenerife, el cambio fue radical, y ahora tienen este fin de semana, el viernes, mañana viernes, un reto importantísimo. Se enfrentan al Granada, que es un aspirante serio al ascenso a Primera División, un equipo que viene recién descendido, como saben también, de la máxima categoría. El Córdoba quiere dar sensación, y creo que lo ha hecho ya, de cambio de ciclo. De hecho, esta vez el Córdoba se va a concentrar, nunca lo ha hecho cuando juegan en casa esta temporada, y se va a concentrar porque quiere darle a esta nueva etapa del Córdoba, esta segunda parte de la liga, pues la sensación de que es una nueva liga, que partimos con el hándicap de 8 puntos de distancia con el rival que marca la línea del descenso, pero que es una meta que está al alcance de la mano. El año pasado llegamos a estas alturas parecido, lo que pasa es que era un poco más complicado en cuanto se tardó más en engranar el equipo. Aquí parece que han enganchado mucho antes. Como le digo, mañana partido Córdoba-Granada. Los granadinos tienen a su disposición 600 entradas que no han comprado en su totalidad, con lo cual habrá entradas quizá para ver el partido a las taquillas, y probablemente lo haya porque la hora y el día no es la mejor. Un viernes a las 9 de la tarde, como siempre nos decimos, el que esté trabajando y salga a las 8:30 no le va a dar tiempo a llegar. Quienes vengan de la provincia, que saben que hay muchas peñas deportivas que vienen de la provincia a ver los partidos del Córdoba, les va a costar trabajo venir de Lucena o de Pozo Blanco a ver un partido de Córdoba viernes por la tarde, tarde-noche. Así que se espera que el ambiente de la grada no sea el de un grandísimo lleno, pero sí que el equipo espera verse arropado, y ayer les digo, ha habido un cambio un poco en la dinámica con este acercamiento a la afición. Veíamos a estos Flaño ayer, que fue capitán, por cierto, me comentaban los compañeros en el último partido, y cómo este gesto de concentrar a los jugadores antes del partido, algo que no es habitual en segunda división, y el Córdoba nunca lo ha hecho cuando juega de local, pues también marca un poco este cambio en el ciclo del Córdoba, que ojalá le lleve a conseguir 3 puntos mañana frente al Granada. Sería un paso importantísimo, son 3 puntos con los que creo nadie contó cuando se planteó el calendario de la Liga, porque son un partido muy complicado. Si sería algo positivo, perfecto, y si no, a seguir remando para el próximo envite.
¿Qué más cosas quedan? Bueno, pues como les decía, los periódicos, vamos a aprovechar este ratito para un par de asuntos de ámbito nacional e internacional. Por ejemplo, la portada del Día, que refleja la primera visita de Felipe VI y Leticia a Marruecos. España y Marruecos, dice, consolidan su relación, y en la foto pues vemos al rey de Marruecos, a Mohamed VI, que recibe a los reyes a su llegada ayer al país vecino con el mar de por medio. También en el diario Córdoba hace referencia a este encuentro. Los reyes llegan a Marruecos para reforzar relaciones, dice, y la foto de Felipe VI y Mohamed VI también, durante la firma de acuerdos ayer en Rabat. Y en el diario ABC, Mohamed VI reúne a toda la familia real para dar la bienvenida a los reyes. El monarca marroquí acudió personalmente al aeropuerto a recibir a sus invitados. Bueno, siempre se habla de las relaciones que existen entre España y Marruecos, entre la familia real de España además y la familia real de Marruecos, que es especialmente estrecha. La relación entre España y Marruecos, saben que casi obliga que cuando hay un cambio de gobierno, un cambio de ministro de Exteriores, la primera visita sea a Rabat, porque las relaciones son, aparte de que son relaciones cordiales, son relaciones de vecindad. Y es la única frontera, realmente frontera, que existe en España, porque la frontera con Francia o con Portugal, incluso con Gibraltar o Andorra, no existen realmente porque son países todos ellos con relaciones, incluso pertenecen a la Unión Europea, el caso de Francia o Portugal, todavía Reino Unido, y el caso de Andorra, las relaciones son casi fraternales. Con Marruecos sí que una frontera real, no solamente la marítima, sino la frontera de Ceuta y Melilla, es decir, que es el único país realmente fronterizo con España, y España pues lleva muchísimos años cultivando esta vecindad y atendiendo especialmente a esas relaciones. Ayer el rey de Marruecos acudió al aeropuerto, lo que no es habitual, normalmente la recepción se hace a otros niveles, acudió personalmente. Incluso se hizo acompañar en la visita de su esposa, la princesa, no recuerdo el nombre ahora, la reina, y de sus hijos, el príncipe heredero Hassan y la princesa Hadija, de 11 años, dice aquí, y sus 4 hermanos. Es decir, que le dio un carácter especialmente protocolario, muy por encima de las recepciones que se brindan a otros jefes de Estado. De ahí en adelante, bueno, el rey no viaja solo, lógicamente, lo hace con un grupo importante de ministros, porque hay muchos asuntos que tratar, entre ellos, por ejemplo, el acuerdo pesquero, que aunque ya no se negocia entre España y Marruecos, como se hacía antiguamente, se hace entre Marruecos y la Unión Europea, sí que afecta especialmente a los pescadores andaluces que faenan en caladeros marroquíes y que, recuerden, hace décadas provocaban enfrentamientos con apresamiento de pesqueros españoles y con confrontaciones diplomáticas, siempre se quedó en lo diplomático. Incluso hubo alguna historia, recuerden la isla Perejil, aquel enfrentamiento que hubo por la posesión del islote de Perejil. Bueno, todo parece que quedó atrás y que las relaciones con Marruecos son óptimas, y les digo, de aquí a unos días, cuando lo ratifique Marruecos, se firmará el Tratado de Pesca que beneficiará a los pescadores andaluces, también a los gallegos, que también utilizan los caladeros de Marruecos, pero fundamentalmente a los pescadores de Andalucía, que utilizan esos caladeros, los del Atlántico sobre todo, también los del Mediterráneo, que los del Mediterráneo están ya compartidos. Más cosas de ámbito nacional. Bueno, le decía, el tema de los presupuestos y el tema del procés. Los presupuestos, como ya todos saben, ayer el Congreso echó para atrás el proyecto de presupuestos que presentó Pedro Sánchez, presentó la ministra María Jesús Montero. Y, bueno, pues eso pone en un brete el gobierno de Pedro Sánchez. Solo ha ocurrido una vez antes en democracia que el Congreso eche para atrás los presupuestos, fue la etapa de Felipe González, que derivó en elecciones anticipadas que provocaron, además, la llegada a la Moncloa de José María Aznar. Fue el año 95 al 96. Bueno, en esta ocasión no se sabe qué va a ocurrir. El presidente ha convocado para mañana una comparecencia pública en la que explicará si adelanta las elecciones, como todo el mundo anticipa, y de hecho ahí van los titulares de los periódicos. El diario Córdoba, el no a los presupuestos del Estado, adelanta las elecciones. Da por hecho el diario de Grupo Z que habrá adelanto electoral. También en el diario El Día, en un tenor muy parecido, el fracaso de los presupuestos adelanta las elecciones generales. El diario ABC sí que abre una alternativa y titula la página 1 el dilema de Sánchez, elecciones anticipadas o cuestión de confianza. Realmente la cuestión de confianza
no sé hasta qué punto sería útil, porque el problema del gobierno hoy, para seguir gobernando, es primero que no tiene cuentas, las cuentas se las han echado para atrás, tendrá que seguir gobernando a base de modificaciones presupuestarias, que no es tan sencillo, y en segundo lugar, que un partido, el caso de Esquerra Republicana o el PDeCAT, o los que han dicho que no ahora, ¿no? Ciudadanos, que fuera, apoyaran una moción de confianza, si lo hicieran, que está por ver que lo hicieran, tampoco garantiza que la siguiente votación le fuesen a apoyar, con lo cual el gobierno saben ha ido aprobando decretos ley porque no tiene mayoría parlamentaria para aprobar sus leyes, tiene que hacerlo mediante decretos, y no todos se han convalidado, algunos se han quedado en el tintero, con lo cual, por ejemplo, el tema del alquiler de viviendas, si recuerdan, hace poco. Claro, si no puede aprobar leyes porque no tiene solo 84 diputados de 350, es la cuarta parte, menos de la cuarta parte del Parlamento, está garantizado con los votos propios del PSOE. Digo, si no tiene mayoría parlamentaria, tampoco tiene mayoría suficiente para garantizar el decreto de ley y no tiene siquiera unas cuentas, creo que una moción de confianza, arriba o abajo, iba a interferir poco en la estabilidad del gobierno. Luego, de ahí en adelante, quedan muchísimas dudas que se supone que nos sacará, nos la resolverá el presidente del gobierno mañana. Si hay anticipo electoral, ¿a cuándo? Recuerden que la única fecha que legalmente se puede empezar a contar ya es a partir del 14 de abril, por un tema de plazo. El día 7 de abril, que era la primera opción, ya quedó descartada porque había que haber convocado ayer o hoy, no se ha hecho. Con lo cual, el primer domingo posible es el 14 de abril, saben que es el día del Domingo de Ramos. No parece que sea la mejor fecha para unas elecciones. El siguiente es el domingo de Resurrección, 21 de abril, que tiene otro problema, aparte fundamentalmente de que pilla media España de vacaciones y de viaje, es que pilla los últimos días, el cierre de campaña, etcétera, en mitad de un puente, el puente de Jueves, Viernes Santo y Domingo de Resurrección. El siguiente domingo es el 28 de abril, que es el que gana más enteros, aunque esa fecha también obligaría a que buena parte de la campaña, la primera semana, transcurriera durante la Semana Santa, que es verdad que las campañas casi se enganchan unas con otras y no sería tan brusco, no sería tan negativo para los partidos, pero hay que tener en cuenta que la primera semana de campaña, que hay dos, sería durante la Semana Santa. Más adelante ya parece demasiado pegado, porque el 26 de mayo hay elecciones convocadas para las municipales, para las autonómicas, a excepción de Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía, todos los demás también celebran elecciones autonómicas, y para el Parlamento Europeo, con lo cual si se sumaran el Congreso y el Senado, serán un montón de urnas a la vez, con lo que aquello además puede llevar a confusión y a muchas papeletas nulas, como suele pasar cuando hay esa unión de tantos procesos electorales. Todo parece que será el día 28 de abril, con un hándicap que también están considerando, y es que el 28 de abril habría elecciones, que es domingo. El lunes se haría público el recuento de la noche electoral y el siguiente fin de semana comenzaría la campaña de las elecciones municipales, con lo cual habría prácticamente nada de tiempo para separar unas de las otras. Sí que te deja una opción abierta. Ayer en los rumores de redes sociales, sobre todo en Twitter, se hablaba de que Pedro Sánchez se está buscando una salida europea, que yo creo que es mucho anticipar, pero en fin. Saben que ayer hubo un hashtag en Twitter que decía adiós Pedro, que creo que es mucho anticipar, pero bueno, estaba ahí. Y si se pusiesen ante las elecciones generales que las europeas, habría la opción de que a quienes no le vaya bien en las generales se amparen en las europeas, que son 20 y tantos días después. Bueno, es mucho anticipar, como le digo, habrá que esperar a que mañana el presidente comparezca y nos explique si va a haber elecciones anticipadas, si va a haber moción de confianza o si va a dejar pasar un periodo de las elecciones municipales e intentar, después del verano, por ejemplo, sacar de nuevo sus proyectos de presupuestos, que por cierto, aunque no salga adelante las cuentas, sí que hay un gasto comprometido, porque se aprobó en el Congreso, que hay que cubrir, que hay que pagar. Por ejemplo, el tema de la subida de las pensiones, por ejemplo, el tema de la subida de los salarios de los funcionarios o el salario mínimo profesional, interprofesional, todos esos pagos, todos esos gastos comprometidos, hay que afrontarlos aunque no haya cuentas públicas. Con lo cual, habrá un desfase que habrá que cubrir por otro sitio. Además, el presupuesto que está manejando hoy el Gobierno, que es el que le dejó Rajoy a medio aprobar, cuando llegó el Gobierno, Pedro Sánchez al Gobierno, ese presupuesto contemplaba un déficit del 1,3%. El que presentaba María Jesús Montero,
ayer, Pedro Sánchez, tiene un déficit creo que del 1,8. Ese desfase en el déficit hace que haga falta incluso recortar más, con lo cual este gobierno, si quiere mantenerse este año en la legislatura, tendría que recortar al menos 15.000 millones de euros, que creo que no será plato de buen gusto, porque saben que ha sido un gobierno que ha criticado mucho los recortes que en su día afrontó el gobierno de Rajoy. Así que, bueno, habrá que esperar mañana a ver qué nos cuenta el presidente del gobierno. Y ya un medio minuto para el tema del proceso. Ayer continuó el proceso, foto en el diario ABC. La Fiscalía dice, dos puntos comillas, no existe una soberanía del pueblo catalán. Saben que el primer día fueron las defensas las que intentaron hundir el juicio ante el proceso de secesión o de independencia de Cataluña, con argumentos en base a de que se habían vulnerado algunos derechos fundamentales de los procesados, de los imputados, y ayer fue la otra parte, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, como la acusación particular, que como saben ejerce Vox, quienes desmontaron o intentaron desmontar esos argumentos, diciendo que fundamentalmente el argumento de que está por encima, como dijo ayer el presidente del gobierno catalán, Torra, por encima de la ley está la democracia. Ellos dijeron que no, que la ley es un instrumento de la democracia y que no hay nada por encima de la ley. Y uno de esos argumentos es el que muestra, en este caso, Javier Zaragoza, el fiscal de este caso, que dijo que la soberanía no se puede trocear y que Segovia no pertenece a los segovianos, que Zaragoza no pertenece a los zaragozanos y que Cataluña pertenece, como el resto del Estado español, a todos los españoles. Y un poco ese argumento que va a mantener la acusación. Hoy el tribunal va a resolver las causas previas que se hablaron ayer, que se resolvieron ayer antes de ayer, o sea, que se expusieron ayer antes de ayer, y a continuación empezarán las declaraciones por Oriol Junqueras, saben, vicepresidente en su día del gobierno autonómico catalán, que fue el que motivó ese gobierno, no Oriol Junqueras, todo el gobierno, el que motivó este proceso que está acabando con este juicio en la audiencia. Lo dejamos aquí en el Supremo. Lo dejamos aquí, mañana seguimos leyendo la prensa. Ahora les dejo con la programación habitual de esta casa. Hasta mañana, si les apetece. Gracias por su atención.